La gigantesca sala de reuniones de Nexus Prime bullía de voces furiosas. El embajador Zetar, del Imperio Boran, fulminó con la mirada al ser de cristal del colectivo Siara. Su rostro escamoso reflejaba odio puro. La reina de la colmena, Vexara, con aspecto de insecto, la chasqueó. Dientes afilados, a ambos. Durante 3000 años, estas razas alienígenas habían gobernado la galaxia. Luchaban entre sí, hacían tratos y mantenían a todos los demás bajo su control. Dot. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su silla de mando a bordo de la US Vengeance. La enorme nave de guerra terrestre flotaba silenciosa en el espacio vacío, al borde del sistema Kepler. Sus nuevos motores cuánticos zumbaban con una potencia letal. El rostro de Morrison reflejaba años de guerra. Había luchado en las guerras coloniales de Marte y en las batallas por la minería de asteroides. Junto a él, la comandante Lisa Grant revisaba los informes sobre los alienígenas que habían estado observando. El puente estaba en silencio, salvo por el suave sonido de las computadoras en funcionamiento. Todos sabían que este era el día más importante de la historia de la humanidad. Estaban a punto de encontrarse con extraterrestres por primera vez. Pero no eran extraterrestres pacíficos que venían a saludarlos. Eran los gobernantes de la galaxia y desconocían la existencia de los humanos. El teniente Ryan Hayes se giró desde su puesto. Su joven rostro reflejaba preocupación. Señor, recibimos señales de algo llamado el Consejo Galáctico. Quieren que les digamos quiénes somos y qué queremos en su espacio. Morrison miró a Grant. Ambos sabían que este momento llegaría. Los humanos habían pasado 50 años preparándose para este día. Comenzó cuando detectaron una sonda alienígena que se acercó demasiado a la Tierra. La sonda contenía mapas y datos sobre un enorme imperio alienígena que cubría toda la galaxia. De alguna manera, los extraterrestres habían pasado completamente desapercibidos para la Tierra. El Dr. Kevin Brooks se inclinó hacia adelante desde su puesto científico. Era el experto de la nave en vida y culturas extraterrestres. Capitán, he estado estudiando sus mensajes y los datos de esa vieja sonda. Estos extraterrestres se creen mejores que todos los demás porque tienen grandes ejércitos y tecnología sofisticada. Nunca habían conocido a nadie que hubiera crecido sin su ayuda. El Consejo Galáctico tenía reglas para conocer a los nuevos alienígenas. Primero, los encontraban, los examinaban y luego decidían dónde encajaban en la galaxia. La mayoría de los nuevos alienígenas se convertían en esclavos de los poderosos. Algunos lograban ser libres, pero aún así debían seguir órdenes. Ninguno había aparecido solo en una nave que el Consejo no pudiera comprender. En Nexus Prime, el jefe de emergencias Telmos recibió los primeros informes de las naves exploradoras. Una nave desconocida había aparecido en el límite del espacio del Consejo. La nave no parecía nada en sus archivos. Sus lecturas de energía no tenían sentido. ¿Qué tan grande es esta nave?, preguntó Tomos. Sus 3 ojos se enfocaron en la imagen flotante frente a él. Unos 2 km de largo, jefe. Pero nuestros sensores no pueden descifrar de qué está hecha ni cómo se construyó. La nave alienígena que se acercaba era hermosa. Tenía curvas suaves que demostraban que a los constructores les importaba tanto su apariencia como su funcionamiento. La nave humana era diferente. Era una cuña afilada de gruesa armadura, puntos de armas y sistemas de respaldo. Donde la nave alienígena parecía arte. La venganza de la UES parecía construida para un solo trabajo: matar criaturas. Morrison se levantó al encenderse la pantalla principal. Mostraba la nave diplomática alienígena acercándose. Abran un canal. Saludemos a la galaxia. La reunión tuvo lugar en la nave alienígena llamada Harmonious Edge. El embajador de la raza Corán había elegido este lugar neutral. Los porteadores eran pacificadores que podían leer la mente, lo que ayudaba a prevenir peleas entre diferentes razas alienígenas. Morrison entró en la sala de reuniones con Grant y Brooks. Los alienígenas allí representaban a las principales potencias: los guerreros Boran, la mente colmena, Siara, los Ceprians con aspecto de insecto y otros. Morrison vio cómo se sentaban separados, manteniendo una distancia formal. «Bienvenidos, raza desconocida», comenzó Beltar. Su voz sonó como música a través del traductor. «Soy una mar de los núcleos de mediación Karan. Queremos saber de dónde vienen. Nuestro mapa no muestra vida inteligente en su área espacial». Morrison dio un paso al frente. Su sencillo uniforme militar parecía soso junto a la elegante ropa que vestían los extraterrestres. Soy el capitán Jake Morrison de la nave Venganza de la Tierra Unida.
Represento a la Alianza de la Tierra Unida. Venimos del sistema de Almas, tercer planeta. Los extraterrestres parecían confundidos y preocupados. Zetar, el representante de Boran, se inclinó hacia adelante con duda en el rostro. Eso no puede ser cierto. Revisamos el sistema de Almas. Hace 1800 años, no había vida inteligente allí. Brook sonrió de una manera poco amistosa. Tal vez su revisión no fue tan buena como pensaban. Los humanos han viajado por el espacio durante más de 200 años. Nos hemos estado preparando para conocerlos durante 50 años. Esta noticia conmocionó a los miembros del Consejo. Una raza había crecido por sí sola, oculta de ellos, y había aprendido a viajar entre estrellas sin su conocimiento ni ayuda. Esto nunca había sucedido antes en la historia de la galaxia. Grant encendió una pequeña máquina holográfica que mostraba el sistema solar de la Tierra. Hemos estado escuchando su radio espacial. Una vez que atrapamos una de sus ondas espía hace 50 años. Aprendimos sus idiomas. Estudiamos sus culturas y desciframos su tecnología. Los poderes de Beltar para leer la mente detectaron algo que lo asustó. Estos humanos se sentían tan seguros que parecían creerse superiores a los demás. Pero debajo había algo más oscuro. No les impresionó la gran civilización de la galaxia. La estudiaban como si pudiera ser peligrosa. Su nave, interrumpió Ztar. No se parece a nada de lo que hay en nuestros archivos informáticos. ¿Qué clase de nave es? El rostro de Morrison permaneció sereno. Clase Dreadnought. Nave de combate multirol diseñada para largas misiones independientes. La palabra combate hizo que los alienígenas reaccionaran con visible miedo. La mayoría de las razas civilizadas habían dejado de construir naves de guerra puras hacía cientos de años. Tenían fuerzas de paz, pero no naves construidas solo para luchar. Capitán Morrison, dijo Beltar con cautela. Quizás podría hablarnos de sus habilidades defensivas. Para una correcta integración en nuestros sistemas de protección, por supuesto. Morrison miró a Grant. Habían esperado esta pregunta. El Vengeance cuenta con vehículos cinéticos de destrucción, ojivas de fusión, armas de energía dirigida y sistemas experimentales de manipulación de la gravedad. La defensa incluye blindaje adaptativo, redes de defensa puntual y blindaje redundante. El silencio que siguió fue total. Varios alienígenas comenzaron a susurrar con urgencia en sus propios idiomas. Brooks observó sus reacciones con interés, fascinado por su evidente miedo. La reina de la colmena Vexara habló por primera vez. Su voz traducida transmitía un tono de alarma. Hablas de armas como si fueran cosas normales. ¿Qué guerras necesitan esas armas? Ya hemos tenido nuestras guerras, respondió Morrison simplemente. Los humanos tienen una larga historia de lucha. Aprendimos a estar preparados. La reunión se prolongó durante varias horas. Los humanos proporcionaron información cuidadosamente seleccionada sobre la historia, la tecnología y las habilidades de la Tierra. Con cada nuevo dato, los diplomáticos alienígenas se preocupaban más. Esta raza no había crecido sola. Se habían desarrollado de maneras completamente diferentes, centrándose en la tecnología militar y la agresión individual de maneras que parecían imposibles de comprender para la galaxia más civilizada. Dot. Al finalizar la reunión, hizo una petición que lo cambiaría todo. Capitán Morrison, el Consejo se sentiría honrado si trajera su nave a Nexus Prime para una ceremonia formal de bienvenida. Ayudaría a incorporar a su raza a nuestra comunidad galáctica. Morrison asintió. Estaremos encantados de venir cuando sea conveniente. Una semana estándar. Esto nos dará tiempo para preparar los protocolos adecuados. Lo que Morrison no sabía era que la semana se usaría para algo completamente distinto. Reuniones militares de emergencia sobre lo peligrosa que podría ser la humanidad. La semana posterior al primer contacto conmocionó a toda la galaxia. Se iniciaron reuniones de emergencia en docenas de mundos mientras las agencias de espionaje trabajaban día y noche para aprender todo sobre los humanos. Lo que encontraron los atemorizó. El almirante Kexiban, de la flota Borte Imperial, se presentó ante los comandantes militares en una habitación secreta en las profundidades de Nexus Prime. Las imágenes mostraban el análisis de la nave humana de cada escaneo realizado. La nave humana no tiene sentido, comenzó el almirante Zexabón. Su rostro escamoso tenía una expresión sombría. Los primeros escaneos nos hicieron pensar que estaba fuertemente blindada, pero era simple. Un estudio a fondo revela algo mucho más aterrador. La pantalla principal se encendió, mostrando una vista en corte transversal de la US Vengeance.
La nave parece construida con ideas que nunca habíamos visto. En lugar de los eficientes diseños conectados que hemos perfeccionado durante miles de años, construyeron sistemas de respaldo sobre sistemas de respaldo. Cada pieza importante tiene múltiples reemplazos. El colectivo de la general Triciara estudió los datos con la fría lógica de su raza. Esto sugiere una raza acostumbrada a sufrir daños graves en batalla. Esperan que sus naves se dañen y siguen luchando. El estudio continuó, cada descubrimiento más inquietante que el anterior. Los humanos no solo habían construido una nave de guerra. Habían construido una nave diseñada para sobrevivir y funcionar en condiciones que destruirían cualquier nave militar conocida. Los sistemas de energía por sí solos eran demasiado, parecían un desperdicio hasta que los analistas se dieron cuenta de que estaban diseñados para funcionar incluso si el 90% de la nave era destruida. La comandante Yolandra de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, Karan, presentó el análisis cultural. Nuestros expertos mentales han revisado los datos históricos que nos proporcionaron los humanos. Su raza ha estado librando guerras durante toda su historia registrada. Han librado guerras para aniquilar enemigos, han construido armas capaces de matar toda la vida en su propio planeta, y de alguna manera, han sobrevivido a todo. La sala quedó en silencio cuando todos comprendieron lo que esto significaba. La mayoría de las razas habían aprendido a viajar entre estrellas solo después de dejar de ser violentos. Los humanos habían aprendido a hacerlo mientras mantenían y mejoraban su capacidad de lucha. Mientras tanto, a bordo del Venganza, el capitán Morrison realizaba su propio estudio. El oficial de inteligencia, el comandante Alex Turner, había pasado la semana analizando cada detalle de su contacto con los diplomáticos alienígenas. «Señor, están asustados», informó Turner durante la reunión de personal superior. Sus preguntas, su lenguaje corporal, incluso su forma de sentarse durante la reunión. «Nos ven como una posible amenaza». Brooks asintió. «Los perfiles mentales son claros. Estas razas han vivido en una galaxia relativamente pacífica durante cientos de años. Han olvidado cómo es una raza verdaderamente militar». Morrison estudió las pantallas de batalla que mostraban los recursos militares alienígenas conocidos. «¿Cómo nos comparamos?» El comandante Grant sacó las tablas comparativas. «Individualmente, muchas de sus naves igualan o superan nuestras capacidades en áreas específicas. Tienen mayor eficiencia energética, materiales más avanzados en algunos casos, motores más rápidos que la luz. Pero señor, no están diseñados para la guerra. Están diseñados para mantener la paz, patrullar y demostrar fuerza. Y nosotros, estamos diseñados para matar cosas y sobrevivir a ser asesinados. Hay una diferencia básica en la forma de pensar». El teniente navegante Ben Carter habló desde su puesto. «Capitán, estamos recibiendo un curso actualizado para Nexus Prime. Dirigen a los E.U. por una ruta específica que nos lleva más allá de varias bases militares». Morrison sonrió con tristeza. «Quieren mostrarnos su fuerza. Asegúrese de que entendamos nuestro lugar en su orden». «Órdenes, señor. Seguimos su camino al pie de la letra. Que nos muestren cómo creen que es el poder militar». El viaje a Nexus Prime llevó la venganza de la UE por el corazón del espacio del Consejo, pasando por bases militares que habían mantenido la paz durante más de 1000 años. Cada estación era de una ingeniería asombrosa, elegante y eficiente. Cada flota de patrulla estaba perfectamente organizada, sus naves brillaban con la confianza de una civilización que había olvidado el verdadero rostro de la guerra. Los observadores alienígenas notaron con creciente alarma que la nave humana no mostraba signos de estar impresionada. En cambio, el Dreadnought realizaba escaneos detallados que analizaban cada base de defensa, cada ruta de patrulla, cada despliegue de batalla. Los humanos no eran turistas admirando la civilización galáctica. Estaban recopilando información para una campaña militar. De vuelta en Nexus Prime, la sesión de emergencia del Consejo Asesor Militar llegó a su fin. La votación fue unánime. La humanidad representaba una amenaza para la estabilidad galáctica que no podía ignorarse. La raza era demasiado peligrosa para integrarla en una sociedad civilizada y demasiado poderosa para simplemente dejarla en paz. El almirante Caxabón recibió las órdenes selladas mientras la US Vengeance se acercaba al límite exterior del sistema Nexus. La flota reunida, disfrazada de guardia de honor, recibió sus verdaderas instrucciones. La ceremonia de bienvenida se desarrollaría según lo planeado, pero terminaría con la eliminación de la humanidad. La galaxia descubriría qué le sucedía a las razas que amenazaban el orden establecido.
El sistema Nexus era una maravilla de la ingeniería galáctica. Docenas de hogares artificiales orbitaban la estrella central, conectados por una red de ascensores espaciales y tubos de transporte que transportaban a millones de seres a diario. En el corazón del sistema se encontraba Nexus Prime, el centro político de la civilización galáctica, donde las cámaras del Gran Consejo albergaban a representantes de 300 mundos. Morrison se encontraba en el puente de la UES Vengeance mientras se acercaban a las coordenadas designadas. La Guardia de Honor que los había escoltado contaba con 47 naves que representaban a las principales razas de la galaxia. Cada nave era hermosa a su manera, mostrando el sentido artístico de sus constructores. Impresionante, observó Grant, observando cómo la flota alienígena se movía con precisión experta. Su formación de vuelo es perfecta. Demasiado perfecta, respondió Morrison, notando cómo la formación de escolta se posicionaba silenciosamente para crear campos de fuego superpuestos. Alex, ¿qué opinas de esta situación? El oficial de inteligencia Turner levantó la vista de su puesto de análisis. Señor, esto tiene todas las señales de una trampa. El posicionamiento de la escolta, la forma en que nos han invadido a través de sus defensas, la cantidad de naves ceremoniales. Es una preparación previa a la batalla de manual disfrazada de diplomacia. Brooks frunció el ceño al ver las pantallas de análisis cultural. Capitán, detecto algunos patrones preocupantes en sus comunicaciones. El lenguaje diplomático formal se está utilizando correctamente, pero el contexto emocional subyacente sugiere mentiras. Están planeando algo. Morrison activó las comunicaciones internas de la nave. Todos a bordo. Aquí el capitán. Establezcan la condición 1 en toda la nave. Esto no es un simulacro. Podríamos estar entrando en una situación hostil. A lo largo de la UES Vengeance, la nave de guerra más avanzada de la humanidad cambió. Se sellaron las puertas blindadas, se activaron los sistemas de respaldo y la tripulación se trasladó a las estaciones de combate con la eficiencia de una larga práctica. A diferencia de las naves alienígenas, diseñadas para la comodidad y la eficiencia en tiempos de paz, el Dreadnought humano fue construido con un solo propósito: sobrevivir y ganar batallas contra todo pronóstico en el puente del Bort y la voluntad de la nave insignia Damenate. El almirante Zexabón observó cómo las lecturas de energía de la nave humana se disparaban. Lo saben, informó al mando de la flota combinada. Los humanos se están preparando para el combate. Todas las unidades, mantengan la formación, respondió el mando de la flota. Esperen la señal. La señal llegaría durante la ceremonia de bienvenida, cuando el capitán Morrison y su personal superior estuvieran a bordo de la estación diplomática. Con el liderazgo humano eliminado y su nave rodeada, la amenaza podría ser contenida antes de que se extendiera al resto de la galaxia. Lo que los alienígenas no entendían era que los humanos habían estado librando batallas de engaño durante miles de años. Morrison no tenía intención de abordar ninguna instalación alienígena. Transmisión entrante de la nave insignia, informó el oficial de comunicaciones, teniente Dan Phillips. Solicitan que se transporten a bordo para la ceremonia formal. Morrison sonrió fríamente. Respondan que el protocolo diplomático humano exige que la ceremonia se celebre a bordo de nuestra nave. Sería un honor para nosotros recibir a representantes de cada raza. La solicitud conmocionó a la flota alienígena. Ninguna raza había exigido jamás que la ceremonia se celebrara en sus términos. El protocolo llevaba siglos establecido. Los recién llegados llegaron al espacio del Consejo. Siguieron las reglas del Consejo. El almirante Quexabón se encontró en una situación incómoda. Rechazar la petición humana revelaría intenciones hostiles. Aceptarla pondría a diplomáticos alienígenas a bordo de una nave que no podrían controlar ni de la que podrían escapar si las cosas salían mal. El almirante, su oficial táctico, informó: la nave humana está transmitiendo algo inusual. Parece ser música. La UES Vengeance se había comenzado a transmitir, pero no cualquier música. La transmisión era la 9ª sinfonía de Beethoven, específicamente el himno a la alegría. Para los oídos humanos, era uno de los mayores logros artísticos de su raza. Para los alienígenas, que llevaban una semana analizando la cultura humana, era algo mucho más amenazante. La reconocieron como la pieza que los humanos interpretaban antes de sus batallas más desesperadas. Brooks había sugerido la selección musical, consciente del efecto mental que tendría. Los alienígenas habían aprendido lo suficiente sobre la cultura humana para comprender su significado. La humanidad no se acobardaba, no mostraba sumisión y no tenía miedo. Flota al mando de todas las unidades. La transmisión llegó a través de la red táctica alienígena.
Ejecute el protocolo 7. Repita. Ejecute el protocolo 7. Morrison observó cómo las formaciones alienígenas comenzaban a cambiar. Su disposición de escolta ceremonial se transformaba en una formación de ataque con poca práctica. Bueno, caballeros, parece que la diplomacia ha fallado. Todos los sistemas de armas en línea, informó el teniente Carl Davis, oficial de armas. Red de defensa de punto activa. Soluciones de objetivos fijadas. Todas las naves hostiles. Señor, gritó Turner. Leo acumulaciones masivas de energía en toda la flota alienígena. Sea lo que sea que estén planeando, está a punto de suceder. Morrison se acomodó en su silla de mando, con el peso de representar a toda su raza sobre sus hombros. A su alrededor. La tripulación del puente trabajaba con serena profesionalidad. Cada oficial se concentraba en sus tareas. Se habían entrenado para este momento. Preparados para la posibilidad de que el primer contacto de la humanidad fuera su último punto. La flota alienígena completó su transformación de escolta a formación de ataque. 47 naves de diversos tamaños y diseños rodeaban la solitaria nave humana. Cada nave representaba la mejor tecnología militar que sus respectivas razas podían producir. Armas de energía cargadas, exóticos cañones de partículas zumbaban con potencia, y las computadoras de puntería enfocaban a la US Vengeance desde todos los ángulos. El almirante Zexabón permanecía en su puente de mando, observando cómo las pantallas tácticas mostraban la abrumadora ventaja de su flota. Una nave humana contra 47 de las mejores naves de guerra de la galaxia. El resultado parecía inminente. Abran un canal con la nave humana, ordenó Zexabón. La pantalla principal se activó, mostrando al capitán Morrison en su puente. El rostro del humano estaba tranquilo, casi relajado, como si estuviera hablando del clima en lugar de enfrentarse a una destrucción inminente. Capitán Morrison, comenzó Zexib, entregará su nave y se someterá a la autoridad del Consejo. Su raza será reubicada en un mundo supervisado donde podrá integrarse adecuadamente a la sociedad galáctica. Morrison estudió al almirante alienígena con la misma expresión que usaría para examinar un insecto interesante. Y si nos negamos, será eliminado como amenaza para la paz galáctica. El capitán humano guardó silencio un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz transmitía la serena seguridad de alguien que se ha enfrentado a adversidades imposibles y ha sobrevivido. Almirante, ha cometido un error fundamental de juicio. Asume que, como sus razas han vivido en paz durante siglos, comprende la guerra. No es así. Ha olvidado lo que significa luchar por la supervivencia contra un enemigo que quiere destruir todo lo que es. Los rasgos de Zexabón S se endurecieron. Hemos estudiado su historia, humano. Conocemos su violencia, sus guerras, su agresión primitiva. Precisamente por eso no se les puede permitir extenderse por la galaxia. Morrison sonrió y la expresión provocó escalofríos en todos los alienígenas. Observando. Almirante, ha estudiado nuestra historia, pero no la ha comprendido. Usted ve nuestras guerras como evidencia de nuestro primitivismo. Nosotros las vemos como nuestra mayor maestra. El canal se cerró y Morrison se volvió hacia su tripulación. El puente estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas funcionando a máxima potencia. Todos los presentes sabían que estaban a punto de hacer historia de una forma u otra. Informe de situación. Morrison gritó. El oficial de ingeniería, el teniente Steve Ross, levantó la vista de su consola. Todos los sistemas funcionando al 100% de su capacidad. Los reactores del 1 al 6 están en línea y estables. Los sistemas de armas están completamente cargados. La red de defensa de puntos está activa. El equipo de control de daños está a la espera. Comunicaciones. El teniente Phillips revisó sus pantallas. Todos los canales abiertos, señor. La radiobaliza de emergencia está lista para transmitir a la Tierra si es necesario. Sensores. Barrido táctico completo activo. Informó la oficial de sensores, la teniente Amy Clark. Tengo escaneos detallados de todas las naves enemigas. Las señales de sus armas, las frecuencias de sus escudos y los puntos débiles estructurales están identificados y catalogados. Morrison asintió. La tripulación había hecho todo lo posible por prepararse. Ahora se trataba de la pregunta fundamental que había impulsado la evolución humana. Durante millones de años, luchar o morir en la nave insignia alienígena. El almirante Zexabón recibía los informes finales de sus comandantes de flota. Cada capitán de nave confirmaba su preparación. Las armas estaban cargadas,
Los escudos al máximo y las computadoras de puntería habían fijado la nave humana desde múltiples ángulos. Almirante, informó su oficial táctico. Todas las naves se reportan listas. Tenemos la nave humana completamente rodeada. No tienen ruta de escape. Caxibón estudió la pantalla táctica. La nave humana se encontraba en el centro de su formación como un animal atrapado. Su señal de energía mostraba que estaba a plena potencia y lista para la batalla. Pero, ¿qué podía hacer una nave ante semejantes adversidades? Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Parece estar dirigida a su mundo natal. ¿Qué están diciendo? El oficial parecía desconcertado. Está en su lengua materna, pero nuestros traductores están captando frases sobre el protocolo 7 de primer contacto y recuerdan el Álamo. Zexabón frunció el ceño. Los extraterrestres habían estudiado extensamente la historia humana durante la última semana, pero algunas referencias seguían sin tener sentido para ellos. ¿Qué era un Álamo? ¿Y por qué los humanos lo recordarían en un momento como este? Lo que los extraterrestres no entendían era que los humanos tenían una larga tradición de librar batallas sin esperanza. El Álamo, el Termopolio, la batalla de Inglaterra, Stalingrado. A lo largo de su historia, los humanos se habían enfrentado a adversidades imposibles, y a veces, habían ganado gracias a su determinación y a su negativa a rendirse. Incluso cuando perdían, la victoria les había costado tanto que sus enemigos nunca olvidaron el precio de luchar contra los humanos. Morrison recibió la confirmación de que el mensaje a la Tierra se había transmitido. Si la UES Vengeance era destruida, al menos la humanidad sabría lo sucedido y podría prepararse en consecuencia. Señor, Turner informó desde su estación de inteligencia. Estoy analizando la composición de la flota alienígena. La mayoría de estas naves no fueron diseñadas para el combate entre naves. Son naves de patrulla, pacificadoras y de exploración adaptadas para uso militar. Grant levantó la vista de su pantalla táctica. Eso coincide con lo que observamos durante nuestro viaje hasta aquí. Estas razas no han librado una guerra real en siglos. Han olvidado cómo construir verdaderas naves de guerra. Morrison estudió la formación enemiga que los rodeaba. Los alienígenas habían posicionado sus naves en una esfera perfecta, maximizando su ventaja de potencia de fuego. Era la táctica de flota de manual de cualquier academia militar. También era exactamente lo que la doctrina militar humana había sido diseñada para contrarrestar. Carl Morrison le dijo a su oficial de armas: «Recuérdame lo que aprendimos sobre cómo luchar contra la superioridad numérica en la academia». Davis sonrió con tristeza. «Cuando estén en inferioridad numérica, concentren el fuego, muévanse rápido y hagan que se interpongan entre sí, señor». Exactamente. ¿Y cuál es la primera regla del combate espacial? El enemigo no puede atacar lo que no puede predecir. Sir Morrison activó el sistema de comunicación de toda la nave. Todos, aquí el capitán. En aproximadamente 60 segundos, le mostraremos a la galaxia por qué los humanos seguimos vivos después de millones de años de evolución en un planeta que intentó matarnos a diario. Recuerden su entrenamiento, confíen en su equipo y enorgullezcamos a nuestra especie. A lo largo de la UES Vengeance, la tripulación realizó los preparativos finales. En ingeniería, los sistemas de respaldo se pusieron en funcionamiento. En las bahías de armas, el mecanismo de carga realizó las comprobaciones finales. En las estaciones de control de daños, los equipos de reparación estaban listos para reparar los fallos y redirigir los sistemas bajo fuego enemigo. La nave que había sido la esperanza de la humanidad para un primer contacto pacífico estaba a punto de convertirse en la declaración de la humanidad de que no se extinguirían en silencio. El almirante Quexabón levantó la mano, listo para dar la orden que eliminaría la amenaza humana para siempre. Alrededor de la UES Vengeance, 47 naves de guerra alienígenas. Preparados para disparar. La batalla de Nexus Prime estaba a punto de comenzar. La transmisión terminó, dejando las cámaras del Consejo sumidas en el caos. Sesiones de emergencia comenzaron por toda la galaxia al correrse la noticia. El orden establecido se había roto en una sola batalla. Una nueva raza había llegado, una que no pedía permiso y que no podía ser sometida a la intimidación. En las semanas siguientes, mientras las naves alienígenas llegaban para recoger sus flotas derrotadas, la galaxia luchaba por comprender qué había sucedido. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes de la Tierra. La UES Venganza debía permanecer en Nexus Prime como la primera embajada de la humanidad ante la civilización galáctica. El comandante Grant lo encontró en su sala de espera, observando el tráfico alienígena que ahora daba a luz al dreadnought humano.
¿Algún arrepentimiento, capitán? Morrison consideró detenidamente la cuestión de defender a nuestra raza. Nunca. Sobre cómo tenía que suceder, tal vez, pero ellos tomaron la decisión de atacarnos. Simplemente les mostramos las consecuencias de esa decisión. El primer cambio se produjo a los pocos días de la batalla. Las naves comerciales programadas para visitar el espacio humano cambiaron repentinamente de rumbo. Los mensajes diplomáticos, que antes eran formales y condescendientes, se volvieron respetuosos y cautelosos. La galaxia estaba aprendiendo que la humanidad no era una raza que se pudiera manejar ni controlar. El Dr. Brooks dedicó su tiempo a analizar el torrente de comunicaciones que siguió a la batalla. Su formación en xenobiología le ayudó a comprender las implicaciones más profundas de lo que habían presenciado. Capitán, el impacto psicológico de nuestra victoria va mucho más allá de la derrota militar. Estas razas han vivido en una jerarquía estructurada durante miles de años. Les hemos demostrado que sus suposiciones sobre el poder militar eran completamente erróneas. Los núcleos de mediación Karan enviaron su primer mensaje oficial 3 días después de la batalla. La comunicación del embajador fue breve pero significativa. El pueblo Carium reconoció formalmente a la Alianza de la Tierra Unida como potencia soberana en el espacio galáctico. Solicitamos permiso para establecer relaciones diplomáticas. Recibieron mensajes similares de otras razas. El colectivo Shiara ofreció acuerdos comerciales. Las colmenas Ceprian propusieron paquetes de defensa mutua. Incluso el orgulloso Imperio Vortan envió comunicaciones cuidadosamente redactadas reconociendo las reivindicaciones territoriales humanas. Morrison leyó cada mensaje con interés, pero sin sorpresa. Están haciendo lo que cualquier raza inteligente haría ante una fuerza militar superior. Se están adaptando a la nueva realidad. Turner levantó la vista de su análisis de inteligencia. Señor, también estamos recibiendo informes de otros cambios en toda la galaxia. Varias razas cliente han declarado su independencia de su especie protectora. La rígida jerarquía que mantuvo unida a la galaxia durante milenios está comenzando a derrumbarse. Esta fue una consecuencia inesperada de la victoria de la humanidad. Al demostrar que los poderes establecidos podían ser derrotados, los humanos habían dado esperanza a innumerables razas oprimidas por toda la galaxia. La revolución se extendía como un reguero de pólvora por cientos de mundos. 6 meses después de la batalla de Nexus Prime, las primeras naves comerciales humanas comenzaron a llegar al espacio del Consejo. A diferencia de la nave militar que había anunciado la llegada de la humanidad, estas eran claramente naves civiles. Llevaron los productos, tecnologías y exportaciones culturales de la Tierra a los ávidos mercados alienígenas. Los extraterrestres descubrieron que el entretenimiento humano era diferente a todo lo que habían experimentado. Las películas, los libros y la música de la Tierra se volvieron increíblemente populares, especialmente las historias sobre desvalidos que superaban obstáculos imposibles. La galaxia nunca había visto ficción que celebrara la valentía individual y el desafío a la autoridad. La tecnología humana también se popularizó, aunque por diferentes razones. El enfoque de la Tierra hacia la ingeniería, con su énfasis en la redundancia y la capacidad de supervivencia, ofreció soluciones a problemas que los extraterrestres ni siquiera sabían que existían. Los sistemas de emergencia diseñados por humanos, las fuentes de alimentación de emergencia y los equipos de control de daños se convirtieron en estándar en toda la civilización galáctica. Morrison recibía informes regulares sobre estos desarrollos de los nuevos núcleos diplomáticos de la Tierra. Parece que nuestra victoria ha abierto puertas que nunca esperábamos, dijo a su personal superior durante una de sus reuniones informativas semanales. Grant sonrió mientras revisaba las estadísticas comerciales. Los extraterrestres quieren todo lo que fabricamos. Están particularmente interesados en nuestras tecnologías defensivas. Parece que se han dado cuenta de que sus hermosos y eficientes diseños podrían no ser adecuados si se enfrentan a otro enemigo como nosotros. La ironía no pasó desapercibida para nadie. La misma mentalidad militar que había hecho que los extraterrestres temieran a la humanidad ahora los impulsaba a adoptar enfoques humanos en la tecnología y la planificación. La galaxia se estaba volviendo más militarista, no por la conquista, sino por ejemplo. El Dr. Brooks había estado estudiando los cambios culturales más amplios que ocurrían en toda la civilización galáctica. Capitán, hemos desencadenado accidentalmente la mayor transformación social en la historia galáctica. Razas que tenían aceptaron su lugar en la jerarquía durante miles de años, pero ahora lo cuestionan todo. Los cambios no siempre fueron pacíficos. Varias guerras estallaron mientras las razas cliente luchaban por la independencia. Las fuerzas de paz de Cororeium, ya debilitadas por su derrota en Nexus Prime,
luchaban por mantener el orden. Muchos conflictos solo pudieron resolverse con la llegada de las fuerzas de paz humanas. Morrison se encontró en la inesperada posición de ser el mediador más solicitado de la galaxia. Naves humanas, claramente marcadas como partes neutrales, comenzaron a patrullar las regiones en disputa. La mera presencia de una nave humana a menudo era suficiente para evitar que los conflictos se intensificaran. Vinimos buscando socios comerciales y aliados, observó Morrison durante uno de sus informes a la Tierra. En cambio, nos hemos convertido en los policías de la galaxia. El rol le sentaba bien a la humanidad. Su reputación de excelencia militar hacía que sus amenazas fueran significativas, pero su demostrada moderación durante la batalla de Nexus Prime demostró que se podía confiar en que no abusarían de su poder. Cuando los humanos dijeron que intervendrían para prevenir el genocidio o las bajas civiles masivas, todos les creyeron. Dot Turner presentó su último resumen de inteligencia durante la reunión de personal. Señor, ahora tenemos relaciones diplomáticas formales con más de 200 razas, acuerdos comerciales con la mitad de la galaxia y tratados de cooperación militar con cualquiera que se sienta amenazado por vecinos agresivos. La venganza usada permaneció en Nexus Prime, pero ya no estaba sola. Una pequeña flota de naves humanas se había unido a ella, creando la primera presencia permanente de la humanidad en el espacio galáctico. La nave cumplía múltiples propósitos: embajada, centro comercial, centro de intercambio cultural y, cuando era necesario, disuasión militar. Morrison recorría con frecuencia las secciones civiles de las instalaciones humanas ampliadas, observando a humanos y extraterrestres trabajar juntos en proyectos que habrían sido imposibles antes de la batalla. Ingenieros de la Tierra colaboraron con los diseñadores de Sara para crear naves espaciales más robustas. Artistas humanos trabajaron con artistas extraterrestres para crear nuevas formas de expresión cultural. El capitán Grant dijo durante uno de estos paseos: ¿crees que esto es lo que la Tierra pretendía cuando nos envió aquí? Morrison consideró la pregunta mientras observaba a un grupo de niños humanos jugando con jóvenes extraterrestres en el área recreativa de la estación. Creo que la Tierra nos envió para representar a la humanidad con dignidad y fuerza. Si esperaban que transformáramos la civilización galáctica, es otra cuestión completamente distinta. La galaxia había aprendido que los humanos no eran como otras razas. No encajaban en los patrones establecidos de cliente y patrón, débil y fuerte, civilizado y primitivo. La humanidad había creado su propia categoría, iguales respetados, que se ganaban su lugar mediante la demostración en lugar del permiso. 6 meses después de su llegada, el capitán Morrison pudo observar el sistema Nexus y los cambios por todas partes. Las naves volaban rutas diferentes para evitar las zonas de patrullaje humano. Los protocolos diplomáticos se habían reescrito para adaptarse a las costumbres humanas. El comercio fluía según los nuevos patrones establecidos por los intereses comerciales humanos. La galaxia gritó de miedo cuando llegó la nave de guerra de la Tierra. Ahora estaba aprendiendo a vivir con la realidad de que la humanidad había llegado para quedarse y que quizás tener amigos peligrosos era mejor que tener enemigos peligrosos. Morrison sonrió al observar cómo otro transporte humano atracaba en la estación. Cada nave traía nuevos colonos, nuevos productos comerciales y nuevas posibilidades. La galaxia era vasta, y la humanidad apenas comenzaba a explorar su lugar en ella. La nave de guerra de la Tierra había llegado, y toda la galaxia, sin duda, había gritado de miedo. Pero el miedo había dado paso al respeto, y el respeto estaba abriendo puertas que un primer contacto pacífico jamás podría haber logrado. Las semanas posteriores a la batalla de Nexus Prime lo cambiaron todo en la galaxia. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió más rápido que la propia luz, mientras las tripulaciones alienígenas supervivientes contaban sus historias. Una sola nave humana había destruido o inutilizado 47 de las mejores naves de guerra de la galaxia. Lo imposible había sucedido, y nadie sabía qué significaba para el futuro. El capitán Morrison se encontraba en su sala de preparación a bordo del UES Vengeance, leyendo informes de toda la galaxia. Las rutas comerciales estaban cambiando a medida que las naves mercantes evitaban las zonas donde pudiera haber humanos. Las bases militares que habían permanecido en pie durante siglos estaban siendo reforzadas y mejoradas. La galaxia tenía miedo, y el miedo los estaba desesperando. El comandante Grant entró con el último informe de inteligencia. Capitán, estamos recibiendo ofertas de rendición de 17 especies diferentes. Quieren convertirse en protectorados humanos antes de que decidamos expandir nuestro territorio. Morrison negó con la cabeza. Envíen la respuesta estándar. La humanidad no está interesada en la conquista ni la expansión. Queremos comercio, cooperación y respeto mutuo.
La respuesta estándar se había enviado docenas de veces, pero los extraterrestres aún no parecían creerla. En su experiencia, un poder militar superior siempre conducía a la expansión territorial y dominación. No podían comprender a una especie que ganaba batallas, pero no reclamaba el botín de la victoria. El Dr. Brooks había estado estudiando el impacto cultural de su victoria. Su análisis pintó la imagen de una galaxia en shock psicológico. Capitán, estas especies han vivido bajo la misma estructura de poder durante más de 3000 años. Hemos destrozado su comprensión del funcionamiento del universo. Literalmente, no saben cómo procesar lo sucedido. El Consejo Galáctico no se había reunido desde la batalla. Demasiados de sus líderes militares estaban muertos o desaparecidos, y los que sobrevivieron estaban demasiado traumatizados para tomar decisiones coherentes. El equilibrio de poder cuidadosamente mantenido que había mantenido la paz durante milenios había desaparecido, reemplazado por el caos y la incertidumbre. En cientos de mundos, las especies clientes comenzaron a declarar su independencia de sus razas protectoras. La rígida jerarquía que había definido la civilización galáctica se derrumbaba a medida que todos se daban cuenta de que la fuerza militar no era tan segura como creían. Si los humanos podían derrotar a la flota combinada, ¿qué otras suposiciones sobre el poder podrían ser erróneas? Morrison recibió un mensaje personal del almirante Zexabon, transmitido desde un centro médico en Boran Prime. El comandante alienígena había sobrevivido a la batalla, pero resultó gravemente herido. Su mensaje fue breve pero significativo. Capitán Morrison, subestimé a su especie y pagué las consecuencias. Mi imperio desea discutir los términos de la coexistencia. No buscamos conflictos con la humanidad. Mensajes similares llegan de otros supervivientes. Las orgullosas razas que habían gobernado la galaxia se estaban humillando antes. Una especie que habían intentado destruir. Morrison no encontró satisfacción en su miedo, solo tristeza por haber llegado a la violencia. El oficial de inteligencia Turner traía informes diarios del caos que se extendía por la galaxia. Señor, hemos confirmado levantamientos en más de 300 mundos. Las especies clientes de todo el mundo están poniendo a prueba a sus razas protectoras, y la mayoría de ellas están demasiado conmocionadas para responder eficazmente. La ironía era evidente para todos en la nave humana. Al intentar eliminar a la humanidad para preservar la estabilidad galáctica, el Consejo desencadenó el mayor periodo de inestabilidad registrado en la historia. 6 semanas después de la batalla, la primera delegación alienígena llegó a Nexus Prime para reunirse con la humanidad. No llegaron como conquistadores ni jueces, sino como suplicantes que buscaban el favor del nuevo poder en la galaxia. El embajador Beltar encabezó la delegación. Sus habilidades telepáticas aún estaban abrumadas por el trauma psíquico que había absorbido durante la batalla. El Carrion parecía mayor, más cansado, como si la experiencia lo hubiera envejecido décadas en tan solo unas semanas. Capitán Morrison, comenzó Beltar, con su voz musical ahora con matices de agotamiento. Vengo a ofrecer disculpas formales de parte de la mediación corana. Kors, apoyamos la decisión de eliminar su especie y nos equivocamos. Morrison le indicó al alienígena que se sentara a la mesa de conferencias. La sala de reuniones había sido convertida apresuradamente a partir de una bodega de carga, careciendo del elegante mobiliario típico de la diplomacia galáctica, pero el alienígena parecía agradecido simplemente por haber sido admitido a bordo de la nave humana. Embajador, agradezco su honestidad. ¿Qué propone ahora su gobierno? Beltar activó un pequeño proyector holográfico. Ofrecemos a la humanidad la membresía plena en el Consejo Galáctico con todos los derechos y privilegios que ello conlleva. Soberanía territorial sobre sus sistemas de reclamaciones. Acuerdos comerciales en términos favorables. Tratados de cooperación militar si así lo desean. La oferta era todo lo que la humanidad originalmente deseaba y más. Pero Morrison había aprendido a ser cauteloso en las semanas posteriores a la batalla. ¿Y qué espera el Consejo a cambio? Su ayuda para mantener la estabilidad galáctica. Su especie se ha convertido en la potencia militar de facto en esta región del espacio. Necesitamos su ayuda para evitar el colapso total de la civilización. Grant levantó la vista de sus notas. Embajador, nos pide que nos convirtamos en la fuerza policial de la galaxia. Los 3 ojos de Beltar se fijaron en ella con algo cercano a la desesperación. Comandante, sin algún tipo de autoridad central, la galaxia se sumirá en siglos de guerra. Las especies clientes se rebelan por todas partes. Las razas protectoras son demasiado orgullosas o demasiado asustadas para negociar. Solo la humanidad tiene la fuerza militar y la autoridad moral para imponer la paz. Morrison consideró la solicitud cuidadosamente.
El gobierno de la Tierra lo había enviado para establecer relaciones diplomáticas, no para convertirse en los gobernantes de la galaxia. Pero la situación había evolucionado mucho más allá de las expectativas de todos. Tendremos que consultar con nuestro gobierno, dijo Morrison finalmente. Esta no es una decisión que podamos tomar solos. La consulta con la Tierra requirió 3 días de intensa comunicación. Políticos, líderes militares y filósofos debatieron las implicaciones de aceptar tal responsabilidad. Al final, la decisión se redujo a una simple pregunta: ¿podría la humanidad quedarse de brazos cruzados y ver cómo la civilización galáctica colapsaba? La respuesta fue no. Morrison convocó otra reunión con el delegado alienígena. La Alianza de la Tierra Unida aceptará responsabilidades limitadas de mantenimiento de la paz a cambio del pleno reconocimiento de la soberanía humana y los derechos territoriales. Sin embargo, no nos convertiremos en una fuerza de ocupación. Nuestro papel será prevenir el genocidio y las bajas civiles masivas, no gobernar a otras especies. El alivio en el rostro de Velar era visible para todos en la sala. Capitán, la sabiduría de su gobierno será recordada por generaciones. ¿Cómo desea proceder? Los detalles prácticos tardaron semanas en definirse. Se establecieron rutas de patrullaje humano para cubrir las regiones más volátiles. Se redactaron reglas de enfrentamiento para definir cuándo podían intervenir las fuerzas humanas. Se crearon protocolos de comunicación para garantizar una respuesta rápida a las crisis emergentes. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Una especie cliente llamada los Turillanos declaró su independencia de sus patrones boranos y solicitó protección humana. Los boranos, aún dolidos por su derrota en Nexus Prime, amenazaron con aplastar la rebelión con una fuerza abrumadora. Morrison llevó la US Venganza al sistema Terrillion, llegando justo cuando las naves de guerra Boran entraban en el espacio orbital del planeta exterior. Su mensaje al comandante de la flota Boran fue simple y directo. Soy el Capitán Morrison de la Alianza Terrestre Unida. El pueblo terrilliano ha solicitado nuestra protección. Se retirarán de este sistema inmediatamente o afrontarán las consecuencias. El comandante Boran recordando lo sucedido al almirante. La flota de Zexabana prefirió la discreción al valor. Las naves de guerra se retiraron sin disparar un solo tiro. En cuestión de horas, la noticia de la resolución pacífica se extendió por toda la galaxia. La humanidad había derrotado a una gran potencia militar sin violencia, demostrando que su fuerza podía utilizarse para la protección en lugar de la conquista. Siguieron más solicitudes de protección humana. El patrón siempre era el mismo. Una especie más débil declaraba la independencia. Sus antiguos patrones amenazaban con represalias y las naves humanas llegaban para evitar el derramamiento de sangre. La mayoría de los conflictos terminaban con acuerdos negociados en lugar de batallas. 6 meses después de la batalla de Nexus Prime, el capitán Morrison pudo observar el sistema Nexus y observar los cambios por doquier. Naves humanas patrullaban rutas regulares. Las estaciones diplomáticas albergaban negociaciones entre antiguos enemigos. El comercio fluía libremente por rutas protegidas por garantías humanas de paso seguro. La galaxia había gritado de miedo cuando llegó la nave de guerra de la Tierra. Ahora estaba aprendiendo que tener protectores peligrosos era mejor que no tener ninguna protección. La humanidad no había conquistado la galaxia por la fuerza, sino que había heredado la responsabilidad de ella por necesidad. Morrison se preguntaba a menudo qué habría sucedido si el primer contacto hubiera sido diferente, si los extraterrestres hubieran recibido a la humanidad como iguales en lugar de intentar eliminarla como amenazas. Pero esas eran preguntas que los historiadores debían debatir. La realidad era más simple. Los hijos de la Tierra habían reclamado su lugar entre las estrellas, y la galaxia estaba aprendiendo lentamente a vivir con sus nuevos guardianes.